Buenas noches, señores. ¿Cómo están? Bienvenidos. Qué gusto tenerlos por acá en MCR Virtual, en uno de los secciones de MCR. Así que qué gusto empezando el año ya de una forma eh, diferente, de una forma nueva, siempre capacitándonos, siempre buscando lo mejor para todos ustedes. Así que próspero 2025. Hoy damos inicio a una seguidilla de capacitaciones, a todo lo que hemos venido haciendo durante varios años y siempre trayendo cosas nuevas, siempre innovando, siempre buscando lo mejor para el gremio y siempre tratando de que todo sea para bien. Así que hoy implementando, estamos en una sesión Zoom, en un webinar directo con participantes y todo, donde vamos a tenerlos para que puedan hacer consultas y también estamos transmitiendo en nuestra página de Facebook, donde, como hemos hecho las últimas veces, ahí van a poder estar haciendo también sus preguntas y demás. Así que, sin más, presentarles a nuestro charlista, nuestro panelista del día de hoy, don Carlos Bonilla, desde Panamá, de la empresa Autodiag. Así que, don Carlos, lo tenemos por acá. Buenas noches, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, don Carlos? ¿Qué tal? Buenas noches, compañeros. Bueno, como siempre, un placer por aquí para mí, siempre transmitir conocimiento, información para todos los colegas aquí de la comunidad. Y como te dice, pues empezando un año nuevo y arrancando con información bastante buena para todos los compañeros. Excelente, don Carlos. No sé si ahí me pueden confirmar, yo lo oí un poco como muy suave, como muy largo. No sé si los compañeros que están en el Zoom me indican si ellos lo escucharon bien, si es un problema mío de sonido. Así que, don Carlos, cuéntenos de qué vamos a hablar hoy. Bueno, para la noche de hoy tenemos un tema que es bastante interesante. Estamos hablando de lo que es la integración de sistemas y la tecnología, más que todo en la nube para los diagnósticos automotrices. Si bien esto ya se venía desarrollando desde hace muchos años, eh, para hoy en día los Carlos, equipos, ¿sí? te escuchamos muy bajo, muy bajo. Y ahí me están diciendo que ¿Sí? sí es A ver, ¿me escuchan ahora? igual. Te escuchamos como si estuvieras en Panamá. A ver, de un momento. Tal vez si te acercas más la parte del Uy, micrófono. no sé si ahí me escucha mejor, don Carlos. ¿Se me escuchan igual o se escucha bajo? Igual, bajo, bajo, bajo. No sé, la verdad. Aquí sí no tengo idea porque tengo la misma configuración de siempre. Déjeme ver algo aquí. Ahí ya no te escuchamos, más bien. ¿Ahora sí me escucha? Sí, sí, sí te escucho. Igual, bajo, vamos. Tal vez Mm, ahí, si te lo pegas un poquito y nos hablas un Vamos poquito a más ver, fuerte. vamos a ver. Creo que ahí no sé si se escuche mejor. Ustedes me dirán. Si te lo acercas más, se escucha mucho más fuerte. Vamos a ver, porque no, es que no, el de fijo, o sea, lo puedo poner así, pero no dobla mucho más. Pero me dicen si ahí se escucha, si no creo que vamos a tener que hacerlo así, sin los audífonos. Probemos sin los audífonos, Carlos, a Sí, ver, sí. A ver, ¿ahí me escuchan, don Carlos? mucho mejor. Ok, bueno, vamos a tener que hacerlo sin audífonos. Sí, es un problema de audífonos. Los audífonos son los que te hacen escucharte muy, 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 muy bajo. Sí, sí, sí. Ok, bueno, como les comentaba entonces, el tema que vamos a revisar esta noche es un tema que realmente no es, digamos que nuevo, ya esto se ha manejado hace muchos años, pero hoy en día la tecnología, el desarrollo y todo, pues hace que básicamente todos los técnicos estén necesitando de un sistema
no solamente diagnosticar un vehículo, sino también para poder compartir con todos los mecánicos, todos los clientes, con toda la comunidad la información de diagnóstico que tienen, ya sea un diagnóstico, un historial de códigos, un data frames, cualquiera de esos. Y el tema precisamente habla de esto, de la que es la integración de la tecnología en la nube para los diagnósticos. Ok, ¿Ok? Carlos, damos un saludo cordial, primero que todo, a todos los que están conectados en Zoom. Tenemos a 15 personas conectadas con nosotros y también saludos a todos los que están en Facebook, los que nos van a ver también por YouTube y los que estamos. Entonces, Carlos, la dinámica de hoy, vamos a abrir consultas directas en el webinar para los que están en Zoom. Y también yo te voy a ir haciendo, si me van apareciendo en el Facebook. Entonces, para que lo tengas en cuenta y para ir haciendo pausas para las dudas o consultas que nos vayan surgiendo. Ok, ok, perfecto, perfecto. Entonces, vale, vamos a ir arrancando entonces por aquí, hablando un poquito de qué se trata esto. Eh, Actualmente los vehículos están desarrollados sobre plataformas inteligentes. Si bien podemos decir que no todos los vehículos que tenemos en el mercado cumplen esta característica, cada vez son más y esto más que todo porque se integra mucho lo que es el tema de los diagnósticos con sistemas basados en la nube, diagnósticos con Security Gateway, podemos hablar de lo que viene siendo también los equipos de diagnóstico, protocolos de comunicación avanzado, y esto hace que al final de cuentas incluso un vehículo bastante sencillo tenga una plataforma que requiera como tal algún servicio en la nube. Entonces podemos hablar de algunos aspectos importantes que cumplen muchos de los vehículos hoy en día cuando estamos hablando de un diagnóstico basado en la nube. Por ejemplo, en el primer punto es que el equipo de diagnóstico va a requerir que tenga conexión a Internet. Esto va a ser 100% obligatorio en todos estos casos. Actualmente no todas las marcas manejan todos los vehículos con este tipo de plataformas, pero podemos decir que al menos un 70-75% de los vehículos que se comercian a nivel mundial y podemos decirlo también a nivel local, requieren de alguna manera alguna función en línea, ya sea en este caso un diagnóstico, podemos hablar de un acceso a un sistema de seguridad, ya sea para una programación, puede ser cualquiera de los aspectos. Entonces es importante e indispensable que el equipo requiera como tal conexión a Internet. Esto por este aspecto es lo primero que vamos a tomar en cuenta. Lo otro en este caso va a ser que el equipo debe contar con una cobertura para protocolos de comunicación modernos que maneje el auto. Aquí es un punto también importante como referencia y es porque podemos encontrar que ya no solamente son los protocolos estándar que tenemos en los vehículos, sino que hay protocolos RP1210, CAN-FD, CAN-GS, CAN-CS, podemos hablar en este caso de OIP, que es un protocolo muy importante para el diagnóstico. Y esto básicamente suma a que el equipo tiene que contar con esa cobertura de protocolos. Muchos de estos protocolos requieren conexión a Internet y por lo tanto entonces va de la mano del equipo. Podemos mencionar también que la herramienta como tal en algunos casos va a requerir algún tipo de registro a un sistema de Security Gateway, como por ejemplo algunas marcas como AutoAud. Podemos hablar de lo que es el registro o token para diagnóstico en Renault. En algunos Mercedes actuales también se requiere algún tipo de servicio de registro. Y si hablamos, por ejemplo, de algunos sistemas, como por ejemplo de marcas como Nissan, también hace falta como tal tomar en cuenta que para algunos mercados ya se requiere algún tipo de diagnóstico. Ahora, tomando en cuenta esta información, más que todo en la parte del diagnóstico, cuando estamos hablando de cómo interactúa el diagnóstico en la nube, es donde nosotros podemos tomar en cuenta algunos aspectos importantes o funciones que podemos desarrollar con un diagnóstico basado en la nube. Por ejemplo, el más sencillo es el acceso al diagnóstico. Algunas marcas, como podemos mencionar en este caso las del grupo FCA, hoy en día Stellantis, para poder ingresar al auto en todos los modelos a partir del 2018 en adelante, requerimos sí o sí algún acceso a través de conexión a Internet y la plataforma de servicios obligatoria que es AutoAut. Esto es indispensable para poder diagnosticar, por ejemplo, un Jeep JK, JL, cualquier modelo de estos 2018 más nuevos. Si estamos hablando de una RAM, de un Fiat, de un Peugeot, obviamente van a necesitar de este tipo de registros y ya es una función en la nube. Entonces, AutoAuth como tal es una de las tantas opciones que se pueden encontrar en el mercado. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que esto es obligatorio por el fabricante del vehículo y no por el propio escáner. Es decir, pueden tener el escáner que ustedes quieran.
A fin de cuentas, para poder diagnosticar ese vehículo de manera directa y segura, van a tener que utilizar el registro en la plataforma. Podemos hablar también lo que es las funciones como actualización de módulos, reprogramaciones y adaptaciones, en donde, por ejemplo, son funciones en línea. Hoy en día, los vehículos que requieren este tipo de servicios, la información que se actualiza, se codifica o se adapta, son archivos tan pesados para poder descargar y guardar en un escáner que es más fácil hacerlos de la nube. Esto garantiza, como hemos visto en otros momentos anteriores, en otras charlas, que, por ejemplo, al tener información en la nube, obviamente el equipo ya va a tener en este caso, por decir así, menos carga de almacenamiento, es decir, no vamos a tener que descargar todo ese archivo. El tiempo también que anteriormente se tomaba en descargar este tipo de archivos ya va a ser, en este caso, solo el tiempo para instalar. Otra de las cosas importantes es que también se verifica que en efecto el vehículo que nosotros queremos actualizar, codificar, queremos programar algún módulo o adaptar, sea la información correcta. Hoy en día podemos encontrar, por ejemplo, una versión, digamos, de un BMW, una X5, que de repente es una versión M y el otro es una versión sencilla. Y supongamos que en el caso tal las actualizaciones fueran de forma manual, que se descargara el archivo, si el técnico no es, digamos, un técnico experto, podría cometer el error de descargar el archivo incorrecto y entonces actualizar de forma incorrecta la información del auto y esto desencadenaría otros detalles. Podemos hablar también de las codificaciones de parámetros. Por ejemplo, los compañeros que han trabajado codificaciones de inyectores, TPMS, de variantes de alguna operación de módulo, entre otras, saben que algunas veces es un código pequeño, 4 o 5 dígitos, algunas veces en el caso de las variantes. Para los que son los códigos de inyectores, puede ser a menos hasta 20 dígitos. Y esto lo que hace es que, por ejemplo, codificar inyectores en algunos casos sea un poco complejo si de repente no vemos muy bien los códigos del inyector o algo. Así que el equipo más fácil lo que puede hacer es que utilice un QR que trae el propio inyector en la parte de la conexión y de esa manera el escáner lo escanea, valida que sea el código correcto y lo sube directamente a la programación del auto. También podemos hablar del acceso a las funciones bidireccionales. Este es muy importante porque una función bidireccional es básicamente hacer un test, una prueba activa en un vehículo. Y resulta que si bien realmente no necesitaríamos la conexión a Internet, muchas veces algunas funciones requieren el acceso a verificación, primero porque es un sistema que está configurado de forma automática. Las condiciones en las cuales se realiza la función también requiere que se verifiquen muchos aspectos como por ejemplo el estado operativo del vehículo, temperatura de los fluidos como refrigerante, aceites o lubricantes, entre otros. También un estatus como por ejemplo si el vehículo debe estar detenido o en movimiento, entre otras. Y así que entonces estas funciones, en muchos casos, con el acceso a configuración internet, se pueden como tal realizar. Ahora, tomando en cuenta esto, realmente si nosotros abrimos espacio a cada una de las funciones que tenemos, podemos descubrir que hoy en día es un mundo para cada una. Algo simple como el acceso de diagnóstico en un Hyundai o Kia desde 2020 en adelante. Si nosotros no tenemos un escáner que tenga acceso a Internet, lo primero que va a suceder es que obviamente las plataformas de esos vehículos no van a estar disponibles. Y no es que el escáner no pueda o no tenga actualización para esos vehículos. Simplemente que es la necesidad de conexión a Internet limitaría en este caso las capacidades de ese escáner si este no cuenta con esas opciones. Es decir, un lector de código pequeño no va a tener esas capacidades ya que no tiene acceso a Internet. En cambio, un escáner un poco más avanzado, algo tan sencillo como por ejemplo la unidad TopScan de TopDown, que es una unidad de bolsillo pero que funciona con el celular, puede tener acceso a esos vehículos o incluso también utilizarse para registrar en plataformas de acceso seguro como por ejemplo AutoAut o comprar token por ejemplo para Renault. Esto ya nos permite entonces ver que la tecnología avanza de una manera en que hace que sea más práctico el diagnóstico, pero que también sea más eficiente para poder trabajar los vehículos actuales que tenemos en el mercado. Ok, don Carlos, creo que podemos abrir la sección de preguntas para estudiar esta primera parte. De acuerdo, don Carlos, para los que están por acá conectados y si surge alguna duda en este momento, ¿podrías explicarnos esta parte de lo del inyector con el lector de QR? Ok, bueno, creo que por aquí no tengo un ejemplo directo. Déjeme ver si puedo conseguir un ejemplo. Por lo general, los vehículos actuales, sobre todo los diésel, van a tener un código físico que va a ser básicamente el número de componente, el número de parte del inyector.
Si bien está el número de serie o el número de registro, está un número único que es como si fuese una cédula. Entonces, eh, antiguamente lo que se hacía es que manualmente se escribían los códigos de los inyectores. De hecho, todavía se puede hacer. Se escribe el código manualmente del inyector y de esa manera entonces cuando nosotros vamos a cargar los códigos, nos aseguramos de que es el código correcto y perfecto. El equipo sube la información a la EQ del auto y listo. Técnicamente se completa por decir así, el proceso de codificación y ya queda guardada la información. Sin embargo, a medida que ha avanzado la tecnología, hace que sea más complejo este proceso, primero porque podemos tener muchísimos más datos por decir así, muchísimos más datos de códigos de inyector. Puede que necesitemos hacer, por ejemplo, funciones como el ajuste de volumen piloto, entre otras, y el tiempo sobre todo es lo que hace que pueda demorar mucho más el proceso o que incluso un dígito que coloquemos de forma incorrecta, por decir así, nos haga un tropiezo en la codificación. Yo he visto muchos casos, por ejemplo, de que se puede confundir un uno con una letra I. Técnicamente las codificaciones están hechas de manera de que no haya una confusión con este tipo de dígitos, pero puede pasar en donde, por ejemplo, una letra y un número se pueden confundir muy seguramente. Y esto hace que si de repente no es muy curioso el técnico, coloca el dígito incorrecto e intenta darle varias veces a la codificación y no se completa, pero es precisamente porque no tiene como tal el código correcto. Ahora, la solución que se han hecho en muchos casos es que se colocan códigos únicos más cortos, pero sin embargo, dado que el proceso de codificación, la variante como tal en sí, los fabricantes requiere muchos dígitos precisamente por el tema de separar o poder en este caso tener una línea única para el inyector dentro de la programación del vehículo. Lo que en este caso han lanzado como solución, esto más que todo los fabricantes de los escáneres, es que se utilice el código QR que el inyector puede tener en la parte superior. Por ejemplo, todos los inyectores, bueno, aquí no tengo una imagen, pero creo que más o menos los compañeros que sí han estado mucho de lleno en este tema lo han podido ver. Al lado del código del inyector hay un código QR que a fin de cuentas todos los escáneres actuales pueden escanear y pueden utilizar entonces ese QR para introducir ese código en el espacio de guardado que necesitamos. De esa manera ahorramos tiempo y evitamos algún error de un dígito incorrecto. Es como por ejemplo cuando vamos a escanear la placa de BIN de un vehículo, que esta es otra función que más adelante vamos a mencionar, pero que claro, también lleva un tipo de acceso en la nube, en muchos casos para, sobre todo cuando estamos trabajando a través de un acceso seguro. Eso va a pasar, Carlos, también en los TPMS que los mencionaste. O sea, solamente con leer el QR que trae el sensor, automáticamente va a copiar la información en el módulo. Exactamente. Actualmente podemos incluso mencionar que hay otros tipos de componentes, como por ejemplo las mecatrónicas, podemos hablar, por ejemplo, de las variantes de código de un módulo, que ya están preparados básicamente para este tipo de procesos, para hacerlo mucho más fácil y simplemente con tomarle una foto, se escanea el QR y ya directamente por decir así, el sistema nos va a jalar esa codificación para guardar entonces en el propio módulo que estemos trabajando. Y una vez que ya tenemos entonces esa codificación, técnicamente es mucho más rápido, ahorramos tiempo y sobre todo, claro, evitamos que se duplique algún número, algún dígito y la función 100% tiene que confirmarse de manera efectiva. Ok, ok, sí, eso es para evitar totalmente cualquier error en la parte de programación, como dice usted. Señores, alguien que tenga alguna pregunta, puede levantar la mano, puede abrir su micrófono. Damos aquí un lapso de 1 minuto. Ok. Todo claro, don Carlos, por lo visto. Ok, perfecto. Entonces, vamos a ir avanzando por aquí. Ok, ahora, uno de los puntos por lo cual el diagnóstico automotriz se ha trasladado desde una simple función de conectar un escáner a un diagnóstico en la nube es principalmente por los protocolos de seguridad. Ya anteriormente hemos hablado, por ejemplo, de los protocolos de seguridad, hemos hablado de todas las funciones de diagnóstico en línea directamente con una marca en particular, pero
El porqué de esto, hay muchas de las cosas en donde se toman en cuenta para cada fabricante. Por ejemplo, sabemos que en algunas marcas, como por ejemplo en el caso del grupo General Motor o el grupo Ford Motor Company, han tenido que adaptarse a algún tipo de sistema de diagnóstico seguro por legislaciones, por ejemplo, en el caso del mercado de Estados Unidos. Podemos hablar también de la Unión Europea, que ya ha introducido algunas medidas importantes, como por ejemplo el tema de las famosas cajas negras para los vehículos, que si bien funciona muy similar a las cajas negras de un avión real, de un avión como tal, en este caso se adapta un sistema para los vehículos para poder monitorear todos los sistemas de control que tengan, como lo que viene siendo la dirección electroasistida, transmisión, tren motriz y claro, también todos los sistemas que el conductor del auto esté monitoreando. Son funciones que en este caso, por su naturaleza, ya van a estar como tal conectadas a través de un servicio en línea. Entonces, el Security Gateway también permite que no cualquier persona, cualquier equipo pueda como tal introducir o manejar información del vehículo. Es decir, anteriormente yo conectaba un lector OBD2 y cualquier vehículo que cumpliera con los requisitos podía diagnosticarlo sin problemas. Y si el escáner que estaba utilizando era un escáner, por decir así, algo avanzado, podía hacer alguna función de codificación. Por ejemplo, lo que comúnmente decían, oye, mira, vamos a bajarle el kilometraje, entre otras. Sin embargo, actualmente con el Security Gateway, aun si el escáner es 100% funcional, si ese escáner, por ejemplo, no tiene autorización del fabricante del auto a través de su plataforma de servicio, como en el caso de Renault, que es a través de un token, en el caso de RAM, que viene siendo a través del registro auto-out, básicamente, por más que el escáner pueda trabajar con los protocolos de comunicación, no accede al vehículo y el usuario no va a poder más que como tal solamente ver el BIN del auto en muchos de los casos. Entonces esto ya nos viene como tal trayendo un concepto algo nuevo respecto a lo que era el diagnóstico anterior y lo que actualmente se puede encontrar por decir así, por culpa de la tecnología. Y me decimos por culpa de la tecnología porque el OBD2 para muchos mercados actualmente es un protocolo de comunicación que de alguna manera no se ha actualizado, o lo que viene siendo como tal el estándar OBD2. Sin embargo, dado que hay, por decir así, hay mucho misticismo respecto a lo que podría seguir después del OBD2, que en teoría es el OBD3. Las funciones como tal quedan en un punto en donde sí se puede y no se puede. Por ejemplo, lo que se rumoraba, lo que siempre se ha comentado del OBD3, es que básicamente, si en el OBD2 tú requerías un equipo, una máquina que se conectaba a los escapes del auto para poder monitorear el rango de emisiones, con el OBD3 simplemente tu vehículo, si está registrado, por ejemplo, en un ayuntamiento en Estados Unidos, que es donde se planteó, cualquier estación de monitoreo, cualquier centro de diagnóstico autorizado, solamente con que el vehículo esté cerca puede conectarse o incluso si el vehículo tiene acceso al internet, se conectan directamente al vehículo, no importa dónde esté, y pueden monitorear esos protocolos. Y esto obviamente ya da un poquito pues a lo que viene siendo la inseguridad por temas como la privacidad, entre otras cosas. Por lo tanto, pues no ha evolucionado directamente de esa forma. Pero sí podemos ver, por ejemplo, que ya hay vehículos que pueden equipar de alguna manera un diagnóstico que requiere un acceso a Internet, incluso que el usuario que va a diagnosticar el vehículo esté registrado en una plataforma, como el caso que ya hemos mencionado. Ahora, ¿en qué momento nosotros podemos mencionar cuándo el diagnóstico requerirá como tal este tipo de servicios? Más que todo, primero, al iniciar un diagnóstico, el equipo se conecta directamente al servidor del vehículo o en este caso del escáner hacia el vehículo para poder tener el acceso de manera segura. Aquí hay también, por decir así, diferentes filosofías. Algunas marcas, como ya mencionamos, requieren un registro en plataformas, otros simplemente que el equipo tenga conexión a Internet. A fin de cuentas, el cometido de esto es que en efecto al momento de diagnosticar, si bien el fabricante del auto no sabe porque no le llega un registro de quién diagnosticó ese vehículo, como tal, el escáner sí tiene como tal una validación automática del servidor, que es decir, por decirlo así en palabras simples, el escáner se conecta al servidor y dice, oye, mira, yo soy Carlos Bonilla, voy a diagnosticar este vehículo, este es mi escáner. Y el servidor de forma automática dice, ok, Carlos Bonilla tiene un escáner Autel, un escáner Top-Down, perfecto, tú tienes autorización, continúa tu diagnóstico. Básicamente es lo que se hace. Y si bien hay toda una ingeniería detrás de todo este tipo de procesos,
Si bien para nosotros los técnicos que al final trabajamos con el producto final, que es el escáner, ya tenemos básicamente eso, por decir así, listo, no tenemos que hacer más operaciones. Otro de los momentos en donde se va a requerir como tal que el equipo requiera o que tenga sí o sí la internet y que de alguna manera algún tipo de registro con el acceso al Security Gateway va a ser, por ejemplo, las funciones de lectura o borrado de códigos. Seguro algún compañero le ha pasado con un Jeep, una RAM, un Dodge, por ejemplo, que puede ver los códigos de fallas, pero no los puede borrar, aunque los códigos estén en historia, aunque los haya resuelto, aunque haya eliminado, por ejemplo, un sensor. Y esto se debe a que básicamente el sistema del auto, si no detecta, si no encuentra que ese equipo tiene autorización para trabajar en la propia red de diagnóstico del vehículo, simplemente no deja o no autoriza el borrado. Es como que el vehículo ya sabe en efecto quién lo puede hacer y quién no, aunque simplemente lo está haciendo es a través del servidor. Porque en el caso que mencionamos en particular, recuerden que nosotros, si vamos a trabajar con estas marcas, lo que hacemos es que nos suscribimos en AutoAut, registramos nuestro equipo y a través de esa función, el equipo siempre conectado a Internet, toda operación que se realice es monitoreada de forma automática en el servidor. Es decir, que al momento de yo borrar códigos, el escáner consulta con el servidor de AutoAut, por ejemplo, el servidor AutoAut autoriza y se borran los códigos. En sí, el auto no es el que lo hace, sino el acceso al servidor. Otro momento en donde también se va a requerir como tal el acceso a Internet, y este que ya lo habíamos explicado un poco adelante, al momento de ingresar a las pruebas bidireccionales o datos en tiempo real. Quizás en el caso de las pruebas bidireccionales es un poco más importante que en los datos en tiempo real, ya que en las pruebas bidireccionales nosotros podemos manejar los sistemas que muchas veces están programados de forma automática, acá manejarlos a criterio nuestro. Por ejemplo, el sensor de temperatura del motor. Sabemos que es un sistema automático y si bien es un sensor que sabemos que no hay forma de hacerle un test bidireccional más que solamente monitorearlo, hay funciones que requieren de este sensor. Y por ejemplo, si yo quiero hacer una prueba activa del ventilador fan, sé que es una función que está programada de forma automática en el motor, en la ECU del auto, y que requiere que el sensor de temperatura le informe al vehículo algún tipo de aumento de temperatura o disminución para poder entonces hacerlo trabajar. Y es aquí entonces en donde se conecta el equipo directamente al servidor, le indica todos los parámetros que necesita, todos los que tiene al servidor para que el servidor autorice la prueba. También podemos mencionar al momento de funciones especiales de calibración, programación o codificación. Y si bien puede ser ahorita algo muy redundante con lo que mencionamos al principio, es uno de los puntos también importantes en donde requerimos el acceso al Security Gateway. Por ejemplo, yo puedo tener un Hyundai 2020, perfecto, el escáner, vamos a poner un escáner Autel, lo puede diagnosticar sin problemas, no hay ningún detalle con esto si no tengo internet. Sin embargo, supongamos que yo quiero, por ejemplo, codificar unos sensores TPMS. Si mi escáner no tiene el acceso a Internet justo al momento de empezar esa función, por más que yo tenga los códigos correctos, por más que el escáner me haya leído el vehículo, no me lo va a permitir porque es una función que requiere nuevamente la autorización del servidor del fabricante. Y es ahí entonces en donde vemos cómo la tecnología va migrándose hacia un diagnóstico cada vez, por decir así, más tecnológico, basado en la nube, le podemos decir que es la frase más común que se puede utilizar en estos casos. Si bien esto no quiere decir que el que no cuente con la herramienta no va a poder trabajar este vehículo, hay que entender en un cierto punto que, dado que la tecnología automotriz va migrando hacia esos lares, al final de cuentas, tarde o temprano va a ser indispensable contar con una herramienta que pueda hacer este tipo de procedimientos para, por decir así, no quedarnos estancados en un punto en particular. Y no quiero decir que, pues, que los colegas que trabajan vehículos antiguos no puedan trabajar en vehículos modernos. Simplemente que, pues, así como vamos viendo ahorita que esto puede tener, digamos que al menos unos 5 años de haberse implementado, algunos 7 años, llegará un momento en donde ya estos vehículos tienen al menos unos 10 15 años de este tipo de procedimientos. Y digamos, si nosotros al final de cuentas no evolucionamos con la evolución que ha tenido la tecnología automotriz, nos quedamos como tal nosotros estancados en ese punto. Que claro, hay compañeros que trabajan mecánica para vehículos antiguos y todo esto. No quiero decir que no puedan trabajar como tal vehículos modernos, pero depende del enfoque de cada uno. Y si nosotros principalmente estamos trabajando vehículos que están recientes en el mercado, trabajando vehículos como conocemos de uso diario, vehículos comercialmente pues más vendidos, vamos a encontrar que obviamente llega un punto en donde necesitamos la herramienta sí o sí. Ahorita, como por ejemplo, podemos mencionar, hace unos 15 años
nadie requería un escáner para hacer una programación de Volkswagen. Uno podía descargar el archivo, incluso programas como BSM2 de Volkswagen podían utilizarse para programar incluso offline, no necesitábamos internet. Pero hoy en día ya incluso se necesita sí o sí internet para poder programar estos vehículos y esto viene al menos desde 2014, o sea, básicamente unos 10 años atrás. Así que lo que nos espera con esto van a ser también vehículos mucho más modernos y más tecnología. Creo que ahora sí podemos tener alguna consulta por allí, don Carlos, de repente alguno de los compañeros que esté presente. Sí, bueno, saludos a Javier Gutiérrez. Hace tiempo no lo veíamos. Un fuerte abrazo hasta la zona de Limón, en Automotriz El Pama. Y a los que están conectados en Facebook y los que están por acá en el Zoom. ¿Alguno tiene una duda? Abrimos micrófono, tenemos tiempo en este momento. Para los del Facebook pueden escribirnos y los que están aquí en Zoom pueden abrir sus micrófonos. Creo que estamos bastante claritos por aquí, don Carlos. Carlos, yo tengo una que me surge. Eh, para poder conectarse a estas marcas, ya va a venir incluido cuando usted compra el equipo de diagnóstico, o se va a tener que pagar alguna licencia, se va a tener que pagar alguna mensualidad para poder escanear. Por ejemplo, yo me compro un equipo de última tecnología, ya ese equipo va a venir con la integración a poder yo conectarme en línea y poder hacer un diagnóstico, o tengo que pagarle, por ejemplo, a BMW, a Audi, a Toyota para que me permita conectarme con mi equipo. ¿Cómo va a funcionar esa parte de los permisos de acceso? Ok, esa pregunta es bastante interesante. Por aquí vamos a poner un ejemplo. Esto básicamente es un protocolo RP1210 y si bien creo que para muchos compañeros la imagen como no tiene una referencia exactamente, básicamente esto lo que está haciendo es una comunicación desde la herramienta de diagnóstico y pasa al servidor y obviamente diagnosticamos el vehículo que viene siendo la parte inferior donde aparece ECU. Pero voy a poner otro ejemplo por aquí. Este ejemplo que tengo por aquí creo que puede ser el más preciso para hablarlo. Ahora, ¿cómo funcionaría? Esto depende de cada marca. Realmente no hay un estándar, digamos que es obligatorio que en todas las marcas se tenga que pagar para poder diagnosticar o que sea obligatorio que, por ejemplo, todos los escáneres sí o sí deban contar con un registro. Esto depende mucho, primero, de relaciones comerciales del fabricante del escáner con, claro, el fabricante de los vehículos. Sabemos que algunas marcas de escáneres son marcas autorizadas o marcas que en este caso oficiales de fabricantes de vehículos. Puedo mencionar algunas como por ejemplo Consul, que es el escáner o la marca de software oficial para Nissan. Entonces, tomando en cuenta esto, dependiendo de la marca, en algunos casos sí vamos a tener que pagar una suscripción por aparte, en otros casos no va a ser necesario. Para mencionar en el ejemplo de nosotros Autodidac, pues podemos hablar de las marcas que tenemos acceso totalmente gratis. En el caso de lo que viene siendo Autel, todos los equipos de Autel tienen acceso a diagnóstico al servidor de Kia y Hyundai totalmente gratis. Simplemente con tener el equipo con actualización vigente, que ojo, menciono gratis al acceso al servidor, pero es un requisito importante que el propio periodo de descargas del escáner sí esté vigente. Pero ¿por qué lo menciono gratis? Porque, por ejemplo, si hablamos de FCA, que es una imagen como la que tenemos aquí, básicamente como vemos en el diagrama de flujo, tenemos primero nosotros como técnicos, que está justamente a la izquierda. Obviamente con cualquier escáner que tengamos, cualquiera de ellos. Luego, el servidor del fabricante del escáner, es decir, el backend o donde nosotros activamos nuestro escáner. Una vez que nosotros entonces ya tenemos nuestro escáner conectado al servidor, al data del escáner, la marca del escáner, viene entonces lo que es el acceso al servidor o al proveedor de servicios del fabricante del auto. En algunas marcas puede ser el propio servidor del fabricante. En el caso aquí tenemos Autout, que como les comentaba, Autout es la, por decir así, la empresa encargada de brindar el servicio de registro y con verificación de diagnósticos para el grupo FCA, que hoy en día es Stellantis. Entonces, en la imagen vemos que pasamos de FCA, del servidor de Autobús, perdón, hasta el servidor de FCA directamente. Y de esa manera podemos diagnosticar. Esto entonces ya nos da una idea de cómo es que funciona el acceso
al diagnóstico en la nube. Es digamos que una parte, una cantidad de procesos que al final nosotros como técnicos, usuarios finales de los escáneres, no conocemos siempre al 100%, pero que a nosotros al final de cuentas el fabricante de nuestro escáner ya nos brinda ese tipo de soluciones. Algo tan simple como por ejemplo en el caso de Hyundai, que sabemos que pues ya en el caso de Autel no requieren como tal pagar alguna suscripción, pero en el caso de FCA sí. Otras marcas como por ejemplo Renault, tenemos que comprar un token independientemente de la marca, el token por sesión. Podemos hablar de algunas marcas como por ejemplo Mercedes-Benz, que tiene algunos procesos que para poder hacer este tipo de servicios hay protocolos o como tal procesos también que, por ejemplo, hay que dejar el equipo conectado al internet y en acceso al diagnóstico del vehículo al menos por unos 10 minutos, porque son soluciones a veces que son, digamos que temporales. Sabemos que una de las cosas que puede limitar también este tipo de servicios es la región donde estamos. Para los compañeros que han utilizado, por ejemplo, software OEM como Sentry de Mercedes, sabemos que, por ejemplo, en Latinoamérica estos servidores para no decir el 100% de las veces, digamos que casi siempre están bloqueados por IP. Hay una que otra ocasión en donde de repente, por alguna razón, no sabemos exactamente por qué, este servidor se desbloquea y pues, de alguna manera podemos acceder. Pero la forma más fácil de hacerlo y más factible, sobre todo si necesitamos y dependemos de ello, es utilizar obviamente un VPN para poder localizarnos, por ejemplo, en Estados Unidos, en Alemania, en Inglaterra o, por ejemplo, en Japón y así poder acceder al servidor de Sentry. Y esto ya básicamente nos da una idea de qué es lo que vamos a entender en casos a cada vez que se vaya introduciendo la tecnología. En el caso de Autel o TopDog, que son las marcas que manejamos, eh, los servicios por lo general vienen siendo de manera gratis para los servidores que solo requieren actualización en el equipo. Sin embargo, las marcas que requieren algún tipo de registro adicional, el escáner obviamente nos va a dar las recomendaciones cuando nos encontremos este caso en particular. En el caso de Renault, si estamos diagnosticando un Renault, nos va a indicar el escáner si es un modelo 2022 o más nuevo, que utilicemos un token de acceso para poder, por ejemplo, hacer configuraciones, actualizaciones o calibraciones. En el caso de un vehículo del grupo FCA desde 2018 nos pedirá el servicio Auto. Y en el caso de ser un Hyundai 2025, simplemente que el escáner tenga internet y podemos como tal avanzar en el diagnóstico. Tomando en cuenta esto, don Carlos, pues la respuesta podríamos mencionar que para algunas marcas sí tenemos que pagar, para otras no hace falta pagar. Puña, pero se nos va a hacer un monopolio y ahora de no solamente tener el equipo, dependiendo el carro, el diagnóstico va a ser diferenciado porque tenemos que pagar o no el acceso solamente para conectar el equipo. O sea, se va a poner más complicado. ¿Y cómo está la historia con los carros chinos? Ok, como lo comentas, sí, en efecto, puede hacerse complicado en cierto momento. Y más que todo, para no decir que es el estándar que se va a ir manejando, esto más que todo es prácticamente producto del desarrollo automotriz en la tecnología que tenemos actualmente. Porque, por ejemplo, antes cuando uno compraba un celular, uno podía descargar una aplicación, vamos a poner hace unos 20 años, uno podía descargar cualquier juego, aplicación, desde cualquier sitio solamente con descargar la APK del desarrollador y listo. Sin embargo, a medida que empezaron a, como usted lo comenta, monopolizar muchas cosas, como por ejemplo, hoy en día una aplicación verificada tiene que estar en Play Store para Android o App Store para iPhone. Y esto ya obviamente nos da como una especie de monopolio. Y lo mismo sucede acá en el caso de los diagnósticos. No quiere decir que todo está perdido, pero como tal, lo que va sucediendo es que nosotros como técnicos tenemos que acostumbrarnos a que cada vez tenemos que de alguna manera ir registrándonos, actualizándonos en información, tomando en cuenta que cada fabricante puede como tal crear sus propias reglas en cuanto a su producto. Recuerden que sí, el vehículo tiene su puerto OBD2, pero como tal, lo que sucede del puerto B2 hacia adentro es algo que, por ejemplo, las normativas SAE no pueden como tal limitar. Es decir, si yo quiero poner una red de diagnóstico totalmente separada en mi vehículo del diagnóstico BD2, no hay una normativa SAE o una legislación que me pueda obligar a hacerlo porque al final de cuentas es un lenguaje que, claro, quien fabricó la tecnología, quien desarrolló el producto, solamente lo puede trabajar. Como lo comenta entonces el compañero Norberto, pues sí, en algunos casos pues se vuelve algo complejo tanta información que uno tiene que manejar hoy en día para estos diagnósticos,
pero tenemos que tomar en cuenta que de la mano tenemos también la tecnología a nuestro favor. Y pues sí, quizás el tema un poquito más difícil, más que la información, sería el tema económico en el caso de que alguien quiera manejar esto. Digamos que de manera global o abarcar todo. Esto lo que hace es que, primero, orienta al técnico a que tenga que especializarse ya obviamente en un sector específico. Podemos hablar de cuando el sector automotriz entró a la era OBD2, hubieron muchos cambios, como por ejemplo, había personas expertas en trabajar redes de diagnóstico, estaban los mecánicos de siempre, los técnicos que trabajaban solamente la mecánica pura. Luego entonces empezaron los técnicos de transmisiones automáticas, técnicos con reparaciones de computadoras, y así se fueron como tal, por decir así, especializando en una rama muy específica. Hoy en día tú puedes encontrar, por ejemplo, un técnico que te dice, mira, yo trabajo full BMW, solo BMW y solo programación. Tú me traes un motor BM, yo no te lo traigo, no te lo trabajo, pero tú me traes un BM y quieres que te haga una reprogramación, que te actualice un módulo, que te adapte una unidad, lo hago sin problemas. Tengo el software, tengo las interfaces, pago mi licencia de técnico autorizado. Y entonces vemos cómo en este caso este tipo de situaciones hace que el técnico vaya especializándose. En cierto modo, pues da un poco como, por decir así, de pesar porque ya no podemos trabajar 100% global. No quiere decir que los mecánicos generales van a desaparecer. Sin embargo, acostumbra o hace que ya entonces el técnico vaya cada vez especializándose más. Porque a tal punto podemos hablar de que una transmisión CVT no es igual para la marca Nissan que para la marca Toyota, a pesar de que ambas son continuamente variables. Cada fabricante va a tener su propio diseño, su propia tecnología puesta en esa transmisión, y lo mismo sucede también con el tema de los diagnósticos. Puña, ese sería, juepuña, ahí estaría como el secreto. Vamos a tener que tener técnicos, digamos, como en este momento, eh, técnicos especializados en Volkswagen, Audi, algunos que se van a ver en Mercedes, otros que se van a ver BM, y generalmente las marcas que no son de alta gama, ya vamos a tener que especializarnos como hacen las agencias. Entonces, o yo me especializo solo en Toyota, o solo en Nissan, o voy a tener solo carro europeo, porque no voy a poder dar abasto económicamente para poder cumplir el diagnóstico de todas las marcas que van a existir y que voy a querer ver. Claro, ahora, hay un límite y claro que esta es más que todo lo que la SAE como tal, que es la Sociedad de Ingenieros Automotrices, puede establecer para todos los fabricantes, a lo que obviamente, por decir así, internamente, luego de ese protocolo, el fabricante puede hacer. Esto no quiere decir que obviamente va a llegar un punto en donde, ok, si yo anteriormente trabajaba todas las marcas, ahora no puedo trabajarlas. No quiere decir eso. Simplemente que, por ejemplo, cada vez que vayamos requiriendo servicios más especializados, vamos a tener obviamente que ir especializándonos nosotros y también las herramientas. Los compañeros que han trabajado, por ejemplo, Grupo BAC, saben que actualmente la protección de componentes, ese código que en años anteriores se puede extraer incluso con un escáner Autel, y hoy en día solo es posible a través del servicio ODIS. Incluso hace un par de días con un cliente, pues me comentaba que mira, yo trabajo bastante Volkswagen y Audi, me tocó pagar mi licencia de Audis porque cada vez que llega un cliente, oye, mira, se me dañó la mecatrónica, necesito que me cambies el tablero o el radio, no hay forma de desbloquearlo más que utilizándolo directamente con el servicio Audis. Ahora, él puede trabajar todavía funciones para vehículos multimarca porque al final de cuentas el diagnóstico general es algo que la SAE obliga, y básicamente las legislaciones en los mercados principales obligan a los fabricantes. Es decir, si yo le pongo un escáner OBD2 a un vehículo en Estados Unidos, sí o sí, no importa si lo fabricó Audi o lo fabricó Nissan, tiene que sí o sí tener protocolos OBD2 estándar para poder comunicar, porque lo principal es eso, verificar el tema de las emisiones, que es el fin por decir así, el cometido con el cual entonces se desarrolló el OBD2. Pero obviamente ya hay cosas que son específicas de cada fabricante y es lo que hace entonces que se vaya especializando ese punto precisamente. Claro, claro, ahí estaría el detalle. Lo Sí. general lo vamos a poder hacer, pero, por ejemplo, como en este momento, programaciones de llaves, emparejar módulos, lo que dijiste ahora, hasta la misma programación de inyectores, se va a empezar a limitar para la mayoría. Bueno, es a lo que vamos, ¿verdad?
La idea no es limitarnos como tal, don Carlos. La idea es que más que todo nosotros como técnicos, para mantenernos vigentes, si bien hay que hacer un esfuerzo económico en cierto momento, porque por ejemplo, ah, para tener un contexto de cómo puede ir esto, hace 10 años en Panamá y en Costa Rica creo, no era obligatorio un vehículo con TPMS. Actualmente, por ejemplo, en Panamá no hay una legislación que lo obligue, pero hoy en día me atrevo a decir que el 94-95% de los vehículos que se venden nuevos en Panamá vienen con TPMS. Y ese 6%, 5% son vehículos destinados específicamente al sector comercial, camionetas, busetas, microbuses, más que todo. Pero todos los vehículos particulares, tipo sedán, camioneta, SUV, vienen con TPMS. ¿Esto qué hizo entonces? Que ahora todos los llanteros, todas las empresas que venden llantas, aros, tengan que ahora ofrecer también un servicio de programación de sensores TPMS y claro, los sensores. Algo que hace como 10 años aquí en Panamá no se veía, era muy raro, e incluso me acuerdo que habían lugares específicos donde uno podía obtener esos servicios. Hoy en día, por ejemplo, la llantera que tengo que a la vuelta de la esquina en mi casa ya me ofrece también el servicio de TPMS. Cosa que entonces nosotros como técnicos no quiere decir que pues no vamos a limitar, sino tenemos que ir adaptándonos a lo que el mercado va produciendo. Cosa que, por ejemplo, y es una de las cosas que les comentaba, las ventajas que se pueden obtener gracias a la tecnología. Autel, como les comentaba, y TopDown tienen en este caso relaciones comerciales con diferentes fabricantes, en donde, por ejemplo, tenemos funciones de programación en línea para muchas marcas. Por ejemplo, el acceso al servidor de Kia y Hyundai totalmente gratis, solo que el equipo esté vigente. Eh, Actualmente, si bien en el caso de AutoAud, para todo el grupo Stellantis tenemos que pagar, algo que en este caso podemos hablar a favor es que hay otras marcas de escáner que incluso no tienen acceso para registro en el servidor. Este es más triste porque, por ejemplo, si yo me compro un escáner muy económico, por decir, por ahorrarme un par de dólares y resulta que quiero trabajar Jeep, Dodge, Fiat y cuando voy a hacer mi registro en AutoAud después de que pagué, resulta que la marca de mi escáner no está autorizada, creo que la inversión incluso al final del registro AutoAud se queda corta también. Entonces, obviamente hay que buscar siempre las herramientas que estén en top en el mercado y que tengan en este caso también la cobertura mayor para todos los vehículos que tenemos. Nuevamente reitero, no es que nos vamos a limitar, simplemente ir adaptándonos con lo que el mercado va dictando. Ahora, Seguir, aquí hay una sí. pregunta interesante. eh, Respecto a lo que vienen siendo las colaboraciones automotrices. Esta es una pregunta bastante interesante. Creo que nos podemos salir un poquito del tema, pero bueno, vamos a controlar también el tiempo, pero solo para comentarle a don Norberto. Aquí, básicamente, en el caso que nos menciona específicamente, que es, por ejemplo, algunos Mercedes con motor Renault, podemos mencionar, por ejemplo, también algunas marcas chinas que tienen motores Mitsubishi. Hay que tomar en cuenta que pueden haber diferentes relaciones comerciales, que al final de cuentas la red de diagnóstico del vehículo es la que determina cómo nosotros podemos trabajarlos. Ustedes fácilmente, si tienen un escáner Autel, pueden trabajar un equipo, un vehículo Mercedes con motor Renault, así como también, por ejemplo, un Dongfeng con motor Mitsubishi. No sucede nada porque recuerden que, a fin de cuentas, es lo que está programado a nivel electrónico, es lo que en este caso mandaría en el diagnóstico. Ya obviamente hay casos en donde si bien el escáner tiene la cobertura, nosotros como técnicos tenemos que tomar un poquito de detalle. Al menos vamos a mencionar un caso muy común aquí en Panamá. El Toyota Supra MK5 es uno de los casos más comunes que tengo aquí en Panamá. Muchos técnicos, clientes me preguntan, oye, ¿cómo llego para diagnosticar ese auto? Si yo busco en Toyota MK5 Supra y no me aparece en ningún mercado. Y yo digo, simple y sencillo, utiliza la plataforma de BMW Z4 y de hecho le pones el escáner y el escáner no te lo detecta como Toyota, te lo detecta como un BMW Z4 porque al final de cuentas es un BMW Z4, solo que con la carrocería exterior y obviamente los diseños para los paneles interiores y el emblema de Toyota. Pero todo lo que es motorización, porque incluso las unidades electrónicas son 100% de BMW. Ahora dirá uno, oye, pero mira, el tablero me da el logo de Toyota, si es una versión GR. Recuerda que esas son cosas programables que se pueden modificar. Yo fácilmente, como tal, puedo tomar un Hyundai y de alguna manera, si conozco mucho de programación, puedo cargar un archivo que en vez de Hyundai me diga Nissan, por ejemplo. Y no quiere decir que en este caso, pues básicamente ya hace que el diagnóstico sea más difícil. Simplemente que son cosas que a nivel comercial se adaptan. Muchos usuarios que son dueños de vehículos particular, realmente, si incluso no son técnicos mecánicos, no investiguen un poco el auto,
no se dan cuenta que, por ejemplo, una Chevrolet Captiva 2024-25 no es una Chevrolet, sino un bajón 530. O que de repente si están comprando un Geely, en algunos modelos tienen plataforma de Volvo. Cosas que para nosotros los técnicos mecánicos sí es información importante, ya que nos puede ayudar a resolver muchos inconvenientes, pero al final para el consumidor de a pie, el dueño del vehículo, no siempre es la información que ellos necesitan o que ellos consiguen. Ok. Acá entonces tenemos algunos detalles importantes, que es como en este caso la integración del diagnóstico también nos puede apoyar para nosotros trabajar más fácil con este escáner. El primero es la detección automática. Esta es una función que ya prácticamente todos los escáneres profesionales están incluyendo, y es que básicamente yo al momento de diagnosticar o acceder a mi función de diagnóstico, ya me lee el BIN directamente y me pregunta qué quiero hacer con ese vehículo y me da la descripción de ese vehículo. Como vemos por aquí, ya nos indica, ok, este es un Hyundai, está la marca y si yo decodifico, básicamente ya me da el acceso. Esto es una función que en años anteriores pues era un poco compleja porque requería que nosotros manualmente colocáramos el BIN o incluso habían vehículos que no tienen el BIN como tal codificado e incluso tenemos que ingresar manualmente. Ya actualmente los escáneres con la detección automática nos facilita mucho este procedimiento. En el caso, por ejemplo, un caso que estuve revisando hoy, casualmente, de un Mitsubishi Outlander Sport, los conocemos también como SX o también como RVR en Japón. Y obviamente para nuestro mercado por lo general se vendió como ASX. Sin embargo, los tres nombres son totalmente válidos, ya que esto depende, es una placa de identificación de mercado simplemente. Pero el escáner obviamente es capaz de detectar específicamente cuál es la plataforma correcta que estamos utilizando, de acuerdo, claro, al BIN y a todas las configuraciones que ya vienen programadas. Otro punto que podemos mencionar también es el tema de la topología de redes. En cuanto a la topología de redes, podemos mencionar que este es un add-on 100% utilitario para diagnosticar porque, por ejemplo, la topología de redes nos permite ver en tiempo real cómo están en este caso sincronizados los módulos. Podemos comprobar en este caso cómo están programados dentro de la unidad de control, qué línea de configuración tienen incluidas, entre otras. Que esto hace que sea más fácil para el técnico también, de alguna manera, el diagnóstico. Y si bien en ciertos aspectos, la topología para algunos compañeros quizás puede ser algunos confusa. Realmente los escáneres lo hacen lo más sencillo posible. Por ejemplo, el que tenemos aquí en pantalla, vemos que la topología nos indica que la entrada al diagnóstico es a través del puerto BD2. En algunos vehículos también va a ser así, pero, por ejemplo, vemos que hay un módulo principal sobre la distribución de las redes. Por ejemplo, en la parte inferior vemos que están las redes HSCAN, MSCAN, HS2 y HS3, que son básicamente diferentes pistas o buses de conexión para no saturar la red principal del auto y para que, claro, cada sistema pueda trabajar de manera más precisa en sus funciones que cumplen. Y sí, hay interconexiones como por ejemplo el módulo APM que vemos que se conecta desde el PCM y se conecta también al módulo Gateway, o bien vemos al cuadro de instrumentos IPC que están interconectados, pero no están en la misma red. Primero porque esto no sobrecarga la red, es decir, la red que trabaja con el módulo IPS de tablero o el clúster no va a interferir entre la información del PCM y el módulo de carrocería, haciendo que en este caso el vehículo sea más eficiente. Hay muchísimas cosas que se toman en cuenta aquí, pero permite ya un diagnóstico mucho más preciso. La topología incluso nos puede apoyar para identificar dónde está precisamente localizado el fallo de algún módulo. Algo que anteriormente, por ejemplo, los códigos de comunicación U hacían que fuera muy temido un diagnóstico con este tipo de códigos, porque al final de cuentas, si tenemos muchos cables dentro del vehículo, no sabemos desde qué punto empezar. A pesar de que tenemos el diagrama, no sabemos en este caso localizar o, por decir así, encontrar un foco específico para trabajar. Y ya, por ejemplo, si tenemos un módulo de bolsas de aire, vemos que está en este caso en la red HS2CAN. Así es que básicamente yo con mi diagrama busco lo que es la parte de distribución de la red HS2CAN y no tengo que preocuparme del resto de redes porque no está allí ese módulo. Lo último que nosotros podemos mencionar también, y esta es otra de las partes que a nosotros como técnicos tenemos que sacarles ventaja, es el informe basado en la nube. Los informes basados en la nube son opciones en donde nuestro equipo, sobre todo, permite ahora compartir esta información, guardarla
o bien en este caso extraer totalmente en línea. Anteriormente, por ejemplo, lo que hacíamos era le tomamos una foto a la pantalla del escáner. En algunos casos podíamos de alguna manera extraer el archivo en una memoria y luego entonces enviar a imprimir. Otros casos podíamos hacerlo a través, por ejemplo, de alguna aplicación de correo. Y esto de alguna manera se iba tornando cada vez más difícil porque, por ejemplo, podíamos encontrar que de repente la aplicación de correo ya no funcionaba, de repente la impresora no es compatible con nuestro escáner, de repente el archivo, el formato del archivo no es compatible en nuestro computador y hace que ya entonces nos limitemos a cómo nosotros le podemos entregar el diagnóstico a nuestros usuarios. Entonces, lo que se ha desarrollado, que es un informe de diagnóstico en la nube, permite tener un formato único en donde, independientemente de dónde y a quién yo le quiero compartir ese diagnóstico, lo pueda visualizar. Entonces, no requiere como tal ni una cuenta o registro como tal para realizarlo. En el caso de las marcas Topdown y Autel, que son las que nosotros manejamos, no requieren como tal crear una cuenta, no tienen que pagar ninguna suscripción, por ejemplo, a Play Store o App Store o Google Drive, nada de eso. Simplemente que el equipo tenga conexión a Internet y pueden ustedes compartir esos diagnósticos. Obviamente, otra parte que podemos resaltar es el ahorro en insumos como el papel, tinta y tiempo. Porque, por ejemplo, yo para entregarle al cliente un diagnóstico necesitaría imprimir y obviamente si no tengo impresora tengo que ir al lugar donde impriman. Ya con el diagnóstico, con el informe en la nube, no necesito nada de esto porque simplemente lo puedo enviar de manera digital al cliente. Y esto básicamente nos garantiza también que este diagnóstico pueda perdurar, es decir, que no vamos a perder esa información. Recuerdo que antes sucedía que si yo en el momento del diagnóstico, cuando tenía los códigos, no le tomaba una foto, no los escribía y luego ya no tenía acceso al escáner, básicamente perdía toda la información para poder yo reparar un vehículo. Recuerdo hace una anécdota bastante de hace bastante tiempo, creo que todavía yo estaba en el colegio, hace casi que 20 años. eh, Estaban los modelos de escáner KTS en su momento y recuerdo que KTS era lo máximo. Entonces, de esos modelos de Bosch, cuando uno diagnosticaba, y obviamente uno en el colegio, en el liceo, pues el escáner no es uno propio, uno lo pedía, hacía el diagnóstico, sacaba la información y luego entonces se iba con los compañeros a analizar los datos. Resulta que estábamos haciendo un diagnóstico, vimos los códigos, pero no los apuntamos y cuando ya entonces tuvimos que devolver el escáner, nos acordamos que teníamos que apuntar los códigos para poder empezar a revisar la falla y resulta que no los apuntamos. Entonces, como ya no teníamos acceso al escáner, tuvimos que esperar que los compañeros que estaban en el turno siguiente de la clase terminaran de usarlo y al final de cuentas nos quedamos casi que toda la tarde esperando entonces el escáner solo para obtener dos códigos. Y actualmente pues ya no sucede esto. Nuestro escáner lo guarda de forma automática en la nube incluso, cosa de que si yo lo subí a la nube y lo compartí a un cliente, el cliente lo va a tener allí independientemente de que yo lo borre en el escáner, porque si ya se subió a la nube, básicamente está garantizado que se va a guardar. Y la opción que en este caso es más atractiva de este tipo de diagnósticos basados en la nube es que esta información se puede compartir en diferentes plataformas. Recuerdo que antes también le mandábamos, por ejemplo, la foto al cliente o le imprimíamos el archivo y si el cliente de repente no estaba en el país o no podía pasar al taller y nosotros le llamamos, mira, sí, aquí tengo tu diagnóstico, pero ¿cómo te lo entrego? ¿Cómo te lo envío? Obviamente, pues ahí uno buscaba una solución, pero llegó un momento en donde pues se hacía evidente que necesitábamos adaptarnos. Actualmente todos los escáneres de las gamas de Autel y Topdon como tal ya manejan el diagnóstico en la nube y nosotros podemos enviar al correo, podemos enviar por SMS, podemos extraer. Está la opción de poder, por ejemplo, en el caso de TopScan, enviarlo por WhatsApp. Podemos utilizar la aplicación TopScan, extraer un historial y enviarlo directamente al contacto de nuestro cliente. Y esto da un mundo de posibilidades para poder obtener esa información, que ya no es que no la podamos enviar, ahora entonces es cómo el cliente la quiere recibir. Le podemos preguntar al cliente, oye, mira, aquí tengo tu historial, te lo paso por WhatsApp, te lo paso por correo, lo quieres escanear el QR para ver tu diagnóstico, tú me dices y yo te entrego tu informe. Esto, pues, es parte de cómo se ha integrado la tecnología y permite, claro, que también nosotros podamos de alguna manera personalizar la información que manejamos de nuestros diagnósticos. Yo por aquí creo que tengo un historial, lo voy a poner en pantalla para que veamos como tal cómo funcionaría, solamente pues a modo de experiencia. Vamos a ver si lo puedo abrir por aquí. Sí, creo que aquí está. Esto básicamente entonces ahora por decir así, anteriormente era una paginita o algo que nosotros como tal eh,
básicamente para poder nosotros enviar o imprimir, necesitábamos obviamente hacerlo manualmente, entre otras. Y aquí, como vemos, podemos poner el logo de nuestro taller, los datos de contacto, aparece obviamente la fecha en que se realizó, la hora, aparece la data del vehículo y obviamente esto ya permite que incluso la información que estamos enviando sea 100% sincronizada con el vehículo. Eso de que, no, mira, aquí el kilometraje dice que el vehículo tiene 110.000 kilómetros, pero ¿cómo es eso si mi carro apenas tiene 56.000? Ya obviamente aquí el escáner, como ha hecho un diagnóstico, puede obtener toda esa información del equipo, del vehículo, y podemos entonces declararlo aquí en el informe para que haya certeza sí o sí de que este vehículo es el que nosotros estamos trabajando. Y pues como tal, está la opción para imprimir. Al final este es algo que, por ejemplo, si yo imprimo este diagnóstico, lo puedo compartir para que obviamente el cliente tenga su informe físico, el técnico firmaría, se coloca la fecha, pero básicamente con esta opción que es totalmente digital, ya vemos que podemos colocar los datos que necesitemos, el escáner hace todo el trabajo y nosotros simplemente compartirle al cliente ese archivo que tanto necesita, que pues es el diagnóstico de su vehículo. Entonces, en resumidas cuentas, actualmente los vehículos de alguna otra manera sí o sí requieren como tal este tipo de servicios. Por ejemplo, algo tan sencillo como vemos que en este caso compartir una nube, puedo utilizar cualquiera de estas opciones, es atractivo para el cliente. El cliente hoy en día actual sabemos que prefiere mil veces que le mandemos su diagnóstico incluso digital por WhatsApp, a que tengamos que nosotros decir, oye, mira, aquí tengo tu diagnóstico, puedes venir a buscarlo cuando quieras. Y de repente, si incluso el cliente ni siquiera tiene que pasar al taller porque el auto no está listo, hacer el cliente pasar solamente para buscar un diagnóstico hoy en día es como algo, digamos que de pensarlo. Pero la tecnología afortunadamente nos permite todo ese tipo de ventajas que es mucho más fácil incluso para la interacción con nuestros clientes. Al final de cuentas, esto es lo que le llama la atención a nuestros clientes y créanme que si nosotros a nuestros clientes le enviamos la información de esta manera, adaptándonos a la tecnología, ese cliente téngalo por seguro que siempre va a recurrir de nuestros servicios. Ok, creo que puede que haya una consulta más por ahí, don Carlos. Muchachos, abrimos ahora sí, participen sin miedo, comentarios. No necesariamente tiene que ser dudas, comentarios de lo que nos han hablado el día de hoy. Don Norberto que se me desmayó. Bueno, parece que los compañeros están bastante claros aquí. Bueno, al final de cuentas, es lo que en este caso vamos a tener que adaptarnos como tal. Incluso yo que manejo día a día todos estos escáneres, que trabajo con los clientes, siempre sale nueva tecnología que de repente hoy no conozco, ya mañana me tengo que adaptar para poder entonces yo brindarle servicios de la manera más excepcional a los clientes y que el cliente pueda, claro, tener al final una herramienta que sea capaz de trabajar con el mercado actual automotriz. De hecho, eso ha sido la temática de los últimos años. Cada vez que, o sea, con poco tiempo, vemos los avances, todo va cambiando, todo se nos ha ido viniendo encima y, puña, esto ya ahora lo que vemos también, y eso ha sido como una costumbre, las tecnologías de las marcas élite siempre terminan en las marcas normales. Por ejemplo, siempre hemos visto que Volkswagen y Audi siempre han dependido de estas programaciones en línea, de este montón de cosas, de estar pagando, y ahora lo vamos a empezar a ver en las marcas más tradicionales. Entonces tampoco es de sorprendernos porque la tecnología se va a ir aplicando en las demás marcas. Entonces, vamos a darle, don Rodolfo, abra su micrófono y haga su consulta. Sí, muy buenas noches, compañeros. Carlos. Buenas noches. Buenas noches. Mira, la consulta es, bueno, lo que tenemos escáner, digamos, marca Hotel, bueno, algunas series X, ¿verdad? Por decirle algo. Ya, digamos, en las actualizaciones que se le hacen al equipo no viene, digamos, como para que se ajuste ese parámetro, o si no, o hay que comprar el equipo propiamente que traiga ya esa conexión, digámoslo así, a ese servidor, o sirve nosotros con las actualizaciones de la consulta. Esa pregunta es bastante buena. Sé que muchos compañeros en Costa Rica utilizan Autel.
Y hay buenas noticias con esto. Actualmente todos los escáneres tipo tablet de Autel tienen, no importa si es un equipo de la serie MX, si es un equipo de la serie 906, si son de los modelos más viejitos como el 908 Elite o el 908 o el Maxisys Pro, tienen el acceso a estas funciones. Claro, sí es importante tomar en cuenta que si el equipo actualmente, por ejemplo, en el caso del informe en la nube, si el equipo no tiene una versión reciente de actualización, pues sí vale la pena renovar las actualizaciones para obtenerlas, pero es por decir así, 100% factible que cualquier escáner Autel tipo tablet actualmente, no importa qué tan viejo sea, puede obtener estas funciones sin problemas. Ok, ok, muchísimas gracias por resolverme la duda. Con mucho gusto. Lo que sí es que tiene que estar actualizado. Sí, exactamente. Ahora, ¿por qué seguro estará la pregunta de por qué si la función está disponible para todos los escáneres, por qué hay que actualizar? Una de las cosas, pues, a tomar en cuenta es que, vamos a poner un ejemplo, si yo compré mi escáner en 2017, mi distribuidor me dio 2 años de actualizaciones gratis, 2019 se vencieron las actualizaciones y no he renovado. Obviamente, todo este tipo de funciones que se añaden son progresivas, es decir, por ejemplo, en el caso de la nube de Utel ya tiene al menos 2 años en mercado, es decir, está desde 2023, por lo cual entonces un escáner que venció en 2021 la puede obtener, pero requiere renovación como tal de las actualizaciones que tiene vencidas el equipo. Hay una pregunta interesante, don Norberto. Sí, aquí la veo justamente. Ok, como tal, esto depende de cada marca. Por ejemplo, nosotros manejamos Autel. Autel, para mencionar todos los escáneres viejos o nuevos, podemos comprender a todos los que son tipo tablet Android, porque seguro los compañeros que vienen conociendo Autel desde muchísimos años recuerdan, por ejemplo, modelos como el MaxiDAS DS708, que sí era algo similar como una tablet, pero este realmente no cumplía con los requisitos de tablet porque no tiene un sistema operativo Android, no era táctil, ya obviamente no tenía conexión a internet. Pero, por ejemplo, el MS906 es la primera tablet de cable. Es un equipo que puede tener fácilmente unos 15 años, un poco más, desde que se lanzó. Es un escáner que les puedo decir que aquí en Panamá muchos clientes tienen y renuevan las actualizaciones para obtener funciones nuevas. Prefieren mantener su equipo que les ha sido confiable, que no quiere decir que los equipos nuevos no sean confiables, solo que pues están acostumbrados a ese equipo que pues lo mantienen como su equipo principal. Hemos tenido incluso clientes que consideran que el equipo sigue funcionando, compran equipos nuevos, claro, porque pues su taller ha crecido, pero mantienen todavía vigentes y actualizados sus equipos que anteriormente o que en un principio estaban manejando como la serie 906. Definitivamente se va a necesitar equipos que mínimo tengan conexión a internet. Sí, exactamente. Eso sí es un requisito indispensable para poder como tal entonces obtener esas funciones y claro, también aplicarlas. Sí, ahí es donde sí está la brecha, don Norberto. Si todavía tenemos equipos que eran, que no tienen un acceso a internet o que todavía no eran tan avanzados, yo sé que todavía muchos tienen equipos de muchos años que, como dice Carlos, son confiables, pero ya se han quedado y ese fue el problema, se están quedando. Y juepuña, entonces, si no vamos a tener, no existe, o sea, con una actualización, ya mi equipo, aunque tenga 10 años, ya me puede servir para este tipo de cosas, no hay ningún problema, entonces. Sí, exacto. O sea, para tener un ejemplo, por ejemplo, por mencionar, yo creo que para finales de diciembre, antes de las vacaciones de diciembre, un cliente que siempre nos ha comprado Utel, tiene modelos de equipos nuevos, como el MaxiSys 906 Pro, MS909, pero él tiene un MS906 que compró como en el 2015. Y el equipo lo actualizó recientemente y él dice, mira, ese equipo por otros que tengan no lo cambio porque ese ha sido mi primer escáner y es un escáner que, a pesar de que es bastante viejo, me funciona para todo lo que necesito. Un escáner que si los otros están ocupados, yo lo puedo utilizar. El cliente renovó su actualización por un año más. Obtuvo obviamente todo lo en cobertura y funciones porque aparte, Autel no solamente te va a brindar las funciones estas, sino es que también se añaden funciones especiales, pruebas activas,
funciones de mantenimientos y marcas también. Para todo lo que es Latinoamérica, nosotros como distribuidores de Autel, en el caso de Panamá y Costa Rica, se han introducido muchísimas marcas chinas que han llegado al mercado, que por ejemplo si compras un escáner, por decir así, en Amazon, digamos que de Europa o de Estados Unidos, muchas veces no te aparecen marcas como GAC, por ejemplo, que en nuestra región se está viendo bastante, o por ejemplo la marca Donfen, que sabemos que hay un montón de esos Donfen aquí en la calle, así es que si el escáner al final no tiene la cobertura, puede ser todo lo moderno que sea y no lo trabaja. Pero Autel, afortunadamente, pues brinda también esas opciones, esas soluciones para poder mantener entonces la cobertura al día. Sí, hay que tener mucho cuidado con estas compras y con estas marcas de escáner que no son conocidas, porque nos podemos llevar una sorpresa ya con este tipo de cosas. Carlos, estoy poniendo ahí en el chat de- del Zoom y en el chat de nuestro Facebook el número de Autodiap Costa Rica 8682-8111 para cualquier duda, cualquier consulta, para los que estén interesados en adquirir algún equipo o para los que tengan o necesiten soporte. Ustedes ofrecen soporte aquí en Costa Rica, ¿verdad, Carlos? Manejamos todo lo que es el servicio para las marcas Autel y TopDon. Cualquier cliente que desee, por ejemplo, actualizar su equipo Autel o TopDon o requiera, por ejemplo, hacer una reparación en su escáner Autel o TopDon, puede contactarnos y nosotros le vamos a atender, le vamos a dar un asesoramiento. Igual que Autodiac no es solamente escáner, manejan la marca Autul y tienen toda una gama ahí de productos y demás cosas. Así que, de Carlos, sin más, agradecerte como siempre con estos temas. Cada vez que usted nos da una charla, nos deja con ese gusanito de la inquietud y ya esta vea que a Norberto tuvieron que ir a tomarle la presión y ya se está tomando ahí una leche caliente con un té de manzanilla porque ese hombre se nos fue para atrás y ya está viendo y está viendo a ver si el chanchito para comprarse el escáner. Entonces, espero que no todos estén igual. Pero, Carlos, como siempre, muchas gracias por el tiempo. Sé que en Panamá son ya las 9 de la noche, 9 con 15. Entonces, por siempre tener esa disposición. eh, Según conversé, pronto te vamos a tener aquí presencial en Costa Rica para que estén atentos para una charlita presencial. Ahí después les damos más información, pero como siempre muchísimas gracias por esa disposición y esas ganas de enseñar. Claro, como siempre, un placer, don Carlos. Sabe que estamos a la orden y bueno, cuando nos vemos por allá, los compañeros, los colegas que desean participar, son bienvenidos siempre. Ahí después nos vamos y nos tomamos un cafecito con don Norberto para que lo conozca, que siempre está ahí con nosotros. Y Claro, todos los claro. que están. Saludo a Johnny Maroto, a Charlie Gómez, a todos los que han estado por acá. Vamos a ver a quienes teníamos. Don Rodolfo, como siempre, Dan Randall Sequeira aquí de Cartago, y don Mauricio allá en Turrialba, Alejandro, Carlos Córdoba, todos los que se conectaron el día de hoy. Espero que haya sido de su agrado esta parte de la transmisión en Facebook, de poderlo tener también aquí en vivo en Zoom. Y estén atentos porque lo vamos a seguir haciendo. Vienen webinars y la idea es que estemos participando, que los que no pueden conectarse a Zoom lo puedan ver en Facebook. Igual, a partir de mañana, ya esta charla va a estar en nuestro canal de YouTube. Así que agradecerle primero que todo a don Carlos Bonilla por su tiempo, después a ustedes por haber sacado igual ese ratito después de un día laboral. Yo sé que después de trabajar y todo, cuesta sacar horas o sacar ahí por lo menos un ratito, pero nunca es tarde para aprender y es mejor para que este tipo de cosas no nos cojan desprevenidos. Así que agradecerle a nuestros patrocinadores, Autodeap Costa Rica, el encargado de la charla de hoy, Lab Service y Blue Chem, SD Diesel, eh, Laboratorio
F de Diesel y SC Inversiones Tecnológicas, que son los patrocinadores. Y al nuevo patrocinador, a don David y a la gente de las bobinas, para que estén ahí. Pronto las vamos a tener por acá para que ustedes se vean un poquito más de Ibiza Autopartes. En sistemas de ignición lo tienen todo, nuevo patrocinador de MCR. Pronto los tendremos por acá en una capacitación. Estén atentos para el tema de la próxima semana. Así que, sin más, señores, muchísimas gracias y nos vemos pronto. A los compañeros de Facebook, hasta luego, y a los compañeros de Zoom, muchísimas gracias por haberse conectado. Nos vemos la próxima semana. Pura vida. Gracias.